Continuando con la agenda, el próximo panel está dirigido a autoridades, abogados y funcionarios de abastecimiento que quieran estar al día con las reformas legales en proceso, especialmente la nueva ley de compras que está tramitando nuestro país. El tema a tratar es la normativa de compras públicas, el contexto regional. Chile está pronto a aprobar una relevante reforma a la contratación pública, que establecerá nuevos procesos de contratación y otros cambios fundamentales en la operación del sistema de compras públicas, transformación que también se está llevando a cabo en otros países de nuestra región. Estaremos el día de hoy con María Francisca Yáñez, ingeniero civil industrial con un doctorado en Economía e Ingeniería. Es directora nacional de tecnología de Microsoft Chile. Ha liderado importantes proyectos tanto en el sector público como también en el privado. De hecho, en 2014 fue elegida como uno de los jóvenes líderes de Chile por El Mercurio. Ha representado a nuestro país en foros internacionales como la OCDE, la ONU, la APEC y la OMS. También fue jefe de la comisión de la conocida Ley de Tolerancia Cero al Alcohol y a la Conducción, que ha salvado tantas vidas en Chile. Tras 4 años en el sector público, se trasladó al sector privado, trabajando en consultoría tecnológica para diferentes industrias como gerente senior en Accenture. Fue reconocida por Accenture en el año 2020, formando parte del Leadership Development Program, LDP Global, miembro del Comité de Automining, Automatización para la Industria Minera. También, para hablar de esta normativa de compras públicas y el contexto de la región, estaremos escuchando a la licenciada Karina Piccinat. Ella es directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales de Uruguay y nos acompañará de manera virtual desde su país. La licenciada Piccinat es doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Además, es magíster en Derecho Administrativo Económico y asesora letrada de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, desde el año 2009. Nuestra destacada panelista es además secretaria general de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC, desde el año 2015, miembro del Consejo Directivo Honorario de la ACSE entre 2017 y 2020 y aspirante a profesor adscripto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay. Y también escucharemos a don Andrés Ruiz Ibáñez, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, profesor invitado del postítulo sobre compras públicas estratégicas e innovadoras de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abogado de la Universidad de Chile con experiencia en materias de Derecho Constitucional y Administrativo, tanto en la Contraloría General de la República como en la Dirección de Compras y Contratación Pública, donde lideró la división jurídica y coordinó significativas reformas a la contratación pública chilena. Para iniciar este bloque, invito a María Francisca Yáñez, directora nacional de tecnología de Microsoft Chile. Bienvenida. Esta mañana a todos en este modelo híbrido que nos permite conectarnos sin distancias. Karina desde Uruguay, creo que nosotros desde Chile, creo que la tecnología nos permite eso, estar a un clic de distancia incluso en un país probablemente lejano como Chile, así que encantada de estar hoy día acá en este panel. A mí me toca dar una arista probablemente bastante distinta al de Andrés y Karina, pero creo que nos vamos a complementar muy bien en este panel. A mí me toca mucho más dar la arista de lo que está ocurriendo con la tecnología y la velocidad de los cambios. Compartir con ustedes un par de cosas. Nosotros en nuestra mirada de industria tecnológica estamos observando hoy día, y ya venimos hablando bastante tiempo, ¿no?, de la transformación digital. Yo creo que no hay rincón del mundo, no hay tamaño de organización que no hable de esto. Está realmente en todas las industrias, en las pymes, en las industrias más grandes, en las multinacionales. Bueno, todo el mundo habla de transformación digital. Pero hoy día los quiero conectar con un paso más allá. Hoy día el mundo y los desafíos que tenemos nos llaman a una transformación que yo le llamo la transformación por 2. Y esto es porque los cambios están ocurriendo mucho más rápido que lo que ha ocurrido en las décadas anteriores. ¿Y por qué transformación por 2?
porque no solamente tenemos la transformación digital sobre la mesa, que ya venimos hablando yo creo en las últimas 2 décadas, sino que a esta transformación digital se une una segunda transformación, que es la transformación de sustentabilidad. Justamente, y de hecho no es coincidencia, estamos al paralelo de este evento, en Glasgow se está dando la COP26 y los países a nivel global se están poniendo de acuerdo en las medidas que estamos tomando, en las acciones. Por tanto, lo que me gustaría poner sobre la mesa para discutir es que tenemos una doble transformación en el mundo y en Chile. Tenemos la transformación digital, pero también la transformación en sustentabilidad. Y vemos que son dos transformaciones que no es que estén desconectadas, sino que están conectadas. La tecnología puede ser un acelerador también para la sustentabilidad y para darle también un sentido de mayor urgencia a los cambios. Y probablemente puede parecerles quizás un poco, deben pensar, pero ¿por qué comenzamos hoy día conversando de esto si estamos hablando de compras públicas, ¿cierto? Y ahora les quiero comentar por qué. Estos son los componentes en general que nosotros desde Microsoft vemos en la industria, o cross industria más bien, el significado de transformación digital. Hay estos 4 componentes que quiero dejar mucho más espacio después para el debate, así que no voy a entrar en gran detalle, pero sí tiene un componente muy importante, les comento a grandes rasgos: empoderar a todo lo que es funcionarios públicos. Segundo, transformar productos y servicios con foco en los ciudadanos. Tercero, optimizar las operaciones. Y lo 4, involucrar a los ciudadanos. Hoy día todos los ciudadanos somos cada vez más digitales, por tanto también estamos demandando al Estado una experiencia distinta. Pero bueno, quiero ser un poco más concreta con esto de la doble transformación y quiero poder conectar con los próximos 2 speakers, con los próximos 2 presentadores, que son Karina y Andrés, respecto a la arista que nos van a compartir ellos, que justamente son las compras y todas las transformaciones que se están dando en el sector público, no solamente en Chile, sino que en la región. Pero yo, como tengo un background más de ingeniera, quise traer hoy día una fórmula a la mesa, pero una fórmula súper sencilla, y además que se van a dar cuenta que es súper poco matemática, es una fórmula humana. Y es lo siguiente: nosotros decimos que la intensidad tecnológica, la intensidad que cataliza todas estas transformaciones, depende de 2 grandes factores: de la adopción de la tecnología y de la capacidad que tienen las organizaciones para generar esta tecnología. Estos son 2 componentes, pero hoy día me voy a centrar en este tercero que ustedes ven arriba: la adopción tecnológica y la capacidad tecnológica de las organizaciones. Pensemos en las empresas, pensemos en la ONG, pero también en los países. Se va a ver potenciada, y por eso está arriba, por un concepto que nos puede sonar muy etéreo, pero a la vez es muy abarcativo, que es la confianza. Y aquí voy a conectar entonces con todo lo que es el sistema y la transformación que están teniendo todo el sistema de compras. Esto requiere confianza, y cuando hablamos de confianza en un proceso de transformación tecnológica o transformación de sustentabilidad, yo ya les hablaba que tenemos 2 transformaciones que nos está poniendo el mundo como desafío. Cuando hablamos de confianza, desde el punto de vista tecnológico, podríamos pensar que la confianza se sustenta en conceptos como ciberseguridad, como protección de datos. Hay muchos conceptos que hoy día estamos trabajando como país. También hay proyectos de ley que se están discutiendo, los cuales aumenta la confianza del país, aumenta la certidumbre para poder transformarnos, para no quedarnos abajo de esta doble transformación de tecnología y sustentabilidad. Entonces, estos son los cimientos, ¿cierto?, para generar confianza con la tecnología. Pero hay un componente muy importante, que es todo el componente, probablemente que van a profundizar mucho más los 2 otros presentadores, que son que es la regulación, son las reglas del juego claras. Eso permite también generar confianza por parte de las organizaciones, por parte de las empresas, tanto sector público como privado, pero un entorno de confianza en el país y, y en la región. Por tanto, ese es un componente que, en nuestra opinión, desde el punto de vista de la confianza, impacta directamente en la intensidad tecnológica, es decir, en la capacidad que tiene un país de transformarse. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos hoy?
transformaciones que está viviendo el mundo, tanto tecnológica como de sustentabilidad, tienen una velocidad tremenda, probablemente como nunca lo habíamos enfrentado antes. ¿Y qué sucede? Que pone entonces un desafío tremendo, probablemente estresa la situación de regulación ilegal de los países. ¿Por qué? Porque todos los procesos de regulación y de nuevas leyes tienen una velocidad distinta a la transformación digital y a la transformación de sustentabilidad. Entonces, esto es lo que me gustaría dejar planteado, más bien una pregunta para todos nosotros hoy día que estamos compartiendo este espacio. ¿Cómo hacemos para que nosotros, como nuestro país en Chile, estemos más preparados, tengamos un entorno de confianza para que esta doble transformación, tanto la tecnológica como la de sustentabilidad, se dé al ritmo que nos está poniendo los desafíos del mundo? Así que con eso dejo planteada esta pregunta para seguir discutiendo y compartiendo en este panel. Muchas gracias. Nosotros le damos las gracias a María Francisca Yáñez por esta interesante participación. La tenemos ahí en la pantalla. Estuvo conversando con nosotros. Les queremos recordar a las personas que nos acompañan de manera remota y también a todos los asistentes en este auditorio que para efectuar sus preguntas o comentarios los invitamos a realizarlos desde la plataforma virtual Swapcard, ingresando a la charla en la sección del foro de preguntas que revisaremos al final de este bloque. A continuación, presentamos a Karina Pizzinat, directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales desde Uruguay. ¿Vamos con Andrés? Ok, vamos entonces a hacer este pequeño cambio. Vamos a invitar entonces a la única persona que nos acompaña de manera presencial, pero cuánta compañía que nos hace, ¿no? Él es destacado experto en normativa de compras públicas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y profesor invitado postítulo sobre compras públicas estratégicas e innovadoras de la Universidad Adolfo Ibáñez. Don Andrés, muchas gracias y muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Quisiera saludar de una manera especial a Karina y a María Francisca, mis copanelistas. Y tomando un poco el punto que deja planteado María Francisca respecto de las confianzas, es precisamente un punto de los que me gustaría tratar en esta presentación, que es básicamente normativa, así que espero tratar de hacerlo lo más entretenida posible. Cuando hablamos de una internacionalización del derecho de contratación pública, estamos entendiendo que hay un conjunto de principios y de regulaciones que se van dando de una manera más o menos pareja en el mundo. He tenido la suerte de participar en foros internacionales y, ¿no es cierto?, los principios de los cuales nosotros estamos incorporando en nuestra normativa también se discuten en otras latitudes, ¿no es cierto? El libre acceso, la competencia, incluso aspectos que son más innovadores, ¿verdad? Como la sustentabilidad, también tienen un rubro muy importante dentro de lo que se está conversando ahora. Pero yo de lo que quisiera conversar con ustedes en este momento es de un aspecto que a mí me parece muy importante, que es la solución de controversias en el ámbito de la contratación pública. Y ahí engarzó con lo que hablaba María Francisca respecto de las confianzas. Porque en un sistema en el cual las normas se respetan y quienes se sienten perjudicados pueden llegar a tener un sistema eficaz y rápido para poder que sus derechos sean protegidos, eso es lo que va generando confianza. Entonces, entiendo que en varias partes de nuestro continente se están discutiendo proyectos de ley que van perfeccionando el sistema de compras públicas. Y es el caso también de nuestro país. Actualmente hay un proyecto de ley muy extenso que está en segundo trámite constitucional. En este momento está revisándose en la Comisión de Economía del Senado. Y la verdad es que por aspectos de tiempo me voy a referir únicamente a lo que este proyecto indica
o plantea como una mejora al funcionamiento de nuestro Tribunal de Contratación Pública, que dicho sea de paso es una suerte para nuestro sistema el poder contar con un tribunal especializado y con un procedimiento especial. Entonces, de eso es lo que yo voy a tratar. Y hay un síntoma que está expresado en el propio mensaje de este proyecto de ley, que es respecto de la eficacia de las sentencias que tiene el Tribunal de Contratación Pública. El gran problema que hay es que el procedimiento, al ser, a mi juicio, demasiado extenso, llega tarde con la sentencia. Entonces, ese proveedor que estuvo meses litigando contra el Estado, cuestión que por cierto no es muy fácil, finalmente obtiene una sentencia favorable, el tribunal no le queda más remedio que constatar un hecho. Y ese hecho es, mire, el contrato está en ejecución, lo siento, ya no hay nada que hacer, pero lo insto a que pueda demandar de perjuicio en contra de la administración, que eso es otro juicio. Y ese diagnóstico que hay, bastante compartido, se asemeja un poquito a esta flor media marchita, porque el año 2003, cuando se aprobó la ley de compra, pareció bastante innovador. De hecho, en el sistema español no existía todavía un tribunal especial administrativo. Ellos lo tuvieron recién a partir del año 2010. Y, sin embargo, nos hemos ido perdiendo desde el año 2003 una serie de modificaciones que se han dado en el derecho internacional en el orden precisamente de darle más eficacia. Porque el problema que nosotros tenemos, que es que finalmente las sentencias llegan tarde en relación a la ejecución del contrato, es algo que pasó también en muchas partes del mundo. Y esas soluciones que se han ido dando, nosotros no las hemos recogido. Y algunos síntomas de que tenemos efectivamente un problema es el altísimo número de reclamaciones que se dan en la plataforma de mercado público. Lo que pasa en 3 días es más o menos el equivalente a todas las causas que el tribunal ve en un año. Y también es muy importante tener en cuenta esta reciente jurisprudencia que se está dando en la Contraloría General desde el año 2017 en torno a obligar a los servicios públicos a invalidar actos administrativos que son propios del conocimiento del tribunal. La Contraloría ha ordenado invalidar adjudicaciones con un procedimiento claramente desformalizado. Eso implica, no sé, 6, 8, 9 meses de ejecución de contratos. Y eso evidentemente también daña las confianzas. Si un proveedor de buena fe se adjudicó el contrato y 9 meses le dice, mire, hasta aquí nomás llega, evidentemente que hay una cosa que no está funcionando bien. Entonces, vamos a hablar de 2 tutelas, 2 formas de abordar el problema o el conflicto en el procedimiento especial, ¿no es cierto?, de este contencioso administrativo en materia de contratación pública, especialmente en lo que se refiere a la etapa precontractual. Y hablamos de una tutela primaria, y se llama primaria porque es lo óptimo, es lo ideal para los proveedores. Esa tutela es la que le permite volver al procedimiento de licitación en este caso. Tiene todavía la esperanza de obtener ese contrato. Entonces, obtenido el contrato, dice esta empresa, piensa, no es solamente una utilidad, es también el prestigio de poder contratar con el Estado, es darle trabajo a sus funcionarios. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista del proveedor. Y desde el punto de vista del Estado como política pública, también es lo óptimo, porque finalmente va a permitir que el Estado contrate al mejor, al más eficiente, y se va a ahorrar un juicio posterior para efectos de una indemnización de perjuicio. Eso, a mi juicio, es a lo que al menos en la regla general debiéramos llegar. Y lo que tenemos hoy en día es una tutela que en doctrina se llama secundaria o indemnizatoria, ¿no es cierto?, que es cuando el tribunal reconoce que llega tarde de alguna manera por un aspecto, ¿no es cierto?, de diseño institucional del procedimiento, y lo que se le reconoce
al proveedor que obtiene, ¿no es cierto?, la sentencia favorable es después a demandar perjuicio. Como pueden ver en este caso, aquí lo que sucede es que el Estado va a tener que indemnizar a ese proveedor y contrató con quien no era el más eficiente. Lo que hay detrás de estas dos ideas es básicamente un conflicto entre dos bienes que son, a mi juicio, muy importantes. Ambos deben coexistir. Por una parte está lo que es la legalidad, ¿cierto? Nuestros procesos tienen que ser de acuerdo a la ley, y por otro lado tiene que haber seguridad. O sea, una vez que ese proveedor obtiene un contrato, tiene que tener la tranquilidad de va a poder desarrollar completamente el contrato. Por lo tanto, lo esencial que debe tener un procedimiento contencioso administrativo en el ámbito precontractual es, a mi juicio, que el procedimiento debe ser extremadamente breve, al menos en primera instancia. Que la suspensión sea la regla general, no la excepción. Lo que tenemos hoy en día es que el Tribunal de Contratación Pública, en casos, dice la ley, en casos graves y urgentes, podrá decretar la suspensión. Y eso en la práctica rara vez sucede. ¿Por qué? Porque no puede tener suspendido un procedimiento 9 meses. Es muy complejo por un efecto de una política pública. Pensemos en un hospital. Se está construyendo un hospital, no podemos tener 9 meses, ¿no es cierto?, parado la construcción del hospital. Ahora, como el procedimiento va a ser breve, va a poder efectivamente tener una potestad anulatoria. Y, por último, ¿no es cierto?, en el caso de la adjudicación, para que no exista una carrera por obtener el contrato. This meeting is being recorded. Hay un problema. Debe haber un plazo de espera. Un plazo de espera entre la adjudicación y la firma del contrato. Eso es lo ideal. Entonces, para darle la oportunidad a los proveedores que quieran reclamar de acudir al tribunal sin tener que después esgrimirse, ¿no es cierto?, la idea de que existe un contrato firmado, hay un derecho adquirido, ¿no es cierto?, y todo lo va complicando. Entonces, así se va dando este objetivo central de compatibilizar legalidad con seguridad. Hay algunos aspectos positivos de este proyecto de ley que por efectos de tiempo me quiero saltar. ¿No es cierto?, un aspecto importante, la tramitación electrónica, el análisis de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, pero ahora quiero enfocarme en aspectos que yo creo que son necesarios para que funcione como un relojito. Es muy bueno que se asuma por parte del tribunal que la ejecución del contrato va a poder ser revisada por él. Me parece bien. No tenemos en Chile un contencioso administrativo, un procedimiento, ¿no es cierto?, que pueda asumir esas cosas. Hoy lo está viendo de alguna manera la Contraloría, tribunales ordinarios, me parece muy bien. Pero eso significa entonces lograr separar claramente las finalidades de cada etapa. Porque en una primera etapa, en una etapa de selección del proveedor, lo que se va a impugnar básicamente es la legalidad, ¿verdad? Vamos a hablar de una nulidad de ese acto administrativo. ¿Para qué? Para proteger intereses de todos los posibles proveedores. Por lo tanto, la sentencia va a tener un efecto mucho más amplio que lo que va a suceder, por ejemplo, en la materia de ejecución del contrato. Y eso va a derivar que los plazos para demandar debieran ser distintos, la posibilidad de tener un recurso administrativo previo puede ser muy necesario en una etapa de ejecución, pero a mi juicio altamente inconveniente en una etapa precontractual, la necesidad o no hacer litisconsorcio. Entonces, creo yo, aquí el proyecto de ley nada dice, los mete estas dos etapas en el mismo saco, y el diagnóstico más grave, creo yo, que podemos hacer es que este procedimiento no va a ser ni eficaz ni disuasivo. ¿Por qué? Porque básicamente plantea la misma duración del procedimiento. Entonces, vamos a tener el mismo problema de los 9 meses, qué sé yo, o eventualmente un poco más, si es que existen actos dilatorios por parte de las partes.
Hay un aspecto que ha causado bastante controversia entre quienes hemos comentado este proyecto, que es la titularidad de la dirección de compras para poder accionar en representación, ¿no es cierto?, eventualmente de otros proveedores. O sea, la dirección de compra, en el interés de la legalidad, va a poder asumir una titularidad especial, ¿no es cierto?, para un interés más o menos difuso. Y eso no tiene mucho parangón en el derecho comparado. Y lo más grave es que el procedimiento contempla que una vez que la dirección de compras asume que hay un problema de legalidad, se suspende la ejecución del contrato, va al tribunal. El tribunal no necesariamente oficia al organismo público, porque eso ya lo hizo la dirección de compra, y puede resolver. O sea, va a escuchar a una sola parte. Hay un tema ahí de debido proceso legal que claramente, a mi juicio, no está bien. El plazo para presentar la demanda, ya algo avancé, ¿no es cierto? Creemos que debería ser distinto entre la etapa precontractual, debería ser extremadamente breve el plazo, 10 días está bien, pero sin recursos administrativos, que eso alarga el proceso. Y en la etapa de ejecución contractual operaría como un contencioso administrativo que sucede en muchas partes de nuestro continente, en el caso de Uruguay, por ejemplo, el de Argentina, España, etcétera, tienen un contencioso administrativo, nosotros no lo tenemos, entonces ahí tendría que desarrollarse, pero en otro ámbito, en otro plazo, porque ahí el posible afectado es uno solo, que es quien está desarrollando el contrato. Un litisconsorcio. Si yo me adjudico el contrato, es razonable que si después un tercero lo impugna, me citen a mí para, en definitiva, poder decir algo al respecto, ¿no es cierto? El procedimiento que se propone en este proyecto de ley no lo contempla. Entonces, creo yo que debería resguardarse de mejor forma el debido proceso. La suspensión del procedimiento, que es algo esencial dentro de un procedimiento de reclamación en licitación pública. Es esencial. Debiera quedar mucho mejor regulado. ¿Y cómo se regula? Distinguiendo entre lo que es la adjudicación, que es el acto administrativo, ¿no es cierto?, más importante, diría yo, dentro del procedimiento de selección de un contratista. Ese requiere de un periodo de espera, normalmente 15 días, y cuando me refiero a periodo de espera, me refiero al periodo de espera entre la adjudicación y la celebración del contrato, ¿verdad? Y si existe un tercero que impugna la licitación, está la posibilidad de que esta licitación automáticamente quede suspendida por un periodo, normalmente 20, 30 días. No puede quedar suspendida durante todo el procedimiento porque nos complica, ¿no es cierto?, el otro aspecto que es el cumplimiento de una política pública. Por eso es tan importante que el procedimiento sea rápido. Respecto de la etapa de los otros actos administrativos, ahí la suspensión efectivamente puede asumirse para casos graves y calificados. Otro aspecto muy importante son los efectos de la sentencia, ¿no es cierto? Para que nuestro tribunal, la institucionalidad de reclamo en Chile funcione y aparezca este león con dientes, ese tribunal tiene que sentirse empoderado para poder anular un contrato. Eventualmente, o sea, más que el contrato no debería alcanzarse a firmar. Me refiero al acto de la adjudicación. Debiera poder anular efectivamente la adjudicación. Eventualmente, si es que no llega rápido, podrá ser el término anticipado o la reducción del plazo. Eso efectivamente sería muy disuasivo para los entes administrativos, ¿verdad? Actualmente lo que sucede es que si un proveedor se adjudica su contrato, va a tener mucha seguridad de que no le va a pasar nada, independiente de que la adjudicación haya tenido un problema de legalidad, porque finalmente se le va a reconocer su derecho. Entonces, necesitamos que, para recuperar las confianzas, este tribunal pueda efectivamente tener ese poder anulatorio. Con esto termino. ¿Cuáles son, creo yo, mis conclusiones en relación a este proyecto de ley? Evidentemente representa un avance
un avance de nuestro sistema de reclamos. Pero creo yo vamos a perdernos una oportunidad para actualizarnos de acuerdo a lo que sucede en la normativa comparada, ¿no es cierto? Y eso pasa por estar acorde a las tendencias, especialmente de las directivas de reclamo de la Unión Europea, que me parece muy interesante, la directiva 665 del año 89, la 66 del año 2007, nos pueden dar tremendas luces acerca de dónde avanzar en nuestro sistema de reclamo. Reconocer desde luego la necesaria seguridad, ¿no es cierto?, para el adjudicatario con la legalidad del procedimiento. Y para obtener eso necesitamos un diseño de un procedimiento de reclamo rápido para que sea eficaz. Distinguir la realidad propia de la ejecución de los contratos versus los procedimientos previos a la selección del contratista. Y, por último, requiere fortalecer la decisión del tribunal que permita una efectiva tutela primaria. Con eso termino. Muchas gracias por su atención y quedo muy disponible para sus consultas. Gracias. Y nosotros le damos las gracias con este aplauso de las personas que nos acompañan el día de hoy de manera presencial. Le damos las gracias a don Andrés Ruiz, destacado experto en normativa de compras públicas. Queremos reiterar la invitación para todos los que nos acompañan el día de hoy y los que nos siguen a través de Swapcard, que a través de esa aplicación realicen las preguntas que tengan para cada uno de nuestros expositores. Ellos estarán felices de poder conversar, poder responder estas preguntas y así todos poder informarnos de este tema que es el que nos atañe. Vamos a continuación a presentar desde Uruguay a Karina Pizzinat. Ella es directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Muchas gracias. Buenos días para todos. Agradecer en primer lugar la invitación a participar. Es un gusto realmente para mí compartir este evento con tan destacados panelistas y este panel en particular con Francisca y con Andrés. La idea de mi exposición es mostrarles las últimas reformas normativas que se han venido llevando a cabo en Uruguay. En particular, nosotros tuvimos una reforma bastante importante el año pasado, que estamos justamente en un proceso de implementación. Para poder introducir las reformas, un poco dar un pantallazo de cuál es el régimen normativo de compras públicas en Uruguay. A diferencia de otros países, nosotros no tenemos una única ley de contratación pública, sino que las normas están dispersas. Entonces, el texto ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado, conocido como el TOCAP, es un decreto que recopila y se estigmatiza y compila todas las normas vinculadas a la contratación pública en distintos ejes temáticos. Entonces, bueno, tenemos ese cuerpo ordenado de normas de jerarquía legal en materia de contratación. La regla en materia de procedimientos administrativos, tal como lo dice la ley, el artículo 33 de ese texto ordenado que recién les comentaba, es la licitación pública u otro procedimiento competitivo. Nosotros tenemos como procedimientos competitivos, además de la licitación pública, la licitación abreviada, el concurso de precios, que ahora vamos a ver que es una de las reformas que se da el año pasado, el pregón electrónico, los convenios marco y los procedimientos especiales, que es una posibilidad que da la ley para que, en función del objeto de contratación, si el procedimiento ya previsto, sea una licitación o un pregón, un convenio marco, no es el más idóneo, se puedan crear procedimientos especiales de contratación con el asesoramiento de la Agencia Reguladora de Compras y del Tribunal de Cuentas de la República, que es el órgano de control de todos los procedimientos de contratación. ¿Cuáles son las excepciones a esa regla? Las excepciones son las compras directas por razón de cuantía. Hoy el monto está en unos $4.600, para que tengan una noción de cuál es ese valor, sin perjuicio de lo cual son compras que se publican también, o sea que en cierta forma también tienen una parte competitiva, y también hay causales de excepción en función del objeto, o por ejemplo por razones de urgencia. Entonces
está previsto a nivel normativo como una excepción y como excepciones de interpretación estricta. ¿Cuáles son las recientes reformas normativas en materia de compras públicas? En julio del año pasado se aprueba la ley 19.889, que en realidad es una ley de urgente consideración que impulsa múltiples reformas en distintos temas, y dentro de su capítulo de eficiencia del Estado se prevén reformas importantes en materia de compras públicas. ¿Cuál es el objetivo de estas reformas? Principalmente fomentar y aumentar la eficiencia y transparencia del Estado en ese rol de comprador. ¿Cuáles fueron los mecanismos para implementar esa reforma? Por un lado, se crearon nuevos instrumentos y por otro también se implementa un fortalecimiento del ente regulador que ahora vamos a comentar. En cuanto a los instrumentos, estos son los principales cambios que introdujo la ley. Por un lado, la obligatoriedad de la planificación de la demanda, a través de planes anuales de contratación, que al 31 de marzo de cada año tienen que estar publicados en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Si bien esta obligación ya existía, la diferencia ahora es que se establece la publicación en un solo sitio en forma centralizada y sistematizada, y a su vez se le otorgan consecuencias a la no planificación. La consecuencia de no planificar es que en los casos de las licitaciones abreviadas y las licitaciones públicas se extienden los plazos de publicación entre que se publica el pliego y se realiza la apertura de ofertas. En el caso, por ejemplo, de la licitación pública, el plazo legal de publicación es de 15 días y si no se planifica pasa a ser de 60 días. Esto tiene como finalidad lograr efectivizar ese preanuncio y ese adelanto de la información para que los proveedores puedan prepararse con tiempo suficiente para preparar sus ofertas y obviamente fomentar que los organismos del Estado planifiquen y detecten sus necesidades en forma oportuna. Por otro lado, se disminuyen los montos para las compras directas. Yo recién les comentaba que la compra directa hoy está en un valor de unos $4.600. Bueno, hasta la ley, la compra directa iba hasta unos 12.000, entonces hay una rebaja bastante sustancial en cuanto a los montos, y se introduce el concurso de precios. A la vez que se reduce el monto de la compra directa, se introduce el concurso de precios como un procedimiento ágil, competitivo, entre lo que es la compra directa y la licitación abreviada en función de los montos vigentes. Por otro lado, se promueve un catálogo, hay un montón de entes industriales y comerciales del Estado que llevan sus propios catálogos, entonces bueno, ahora estamos trabajando en conjunto para unificar y tener un solo catálogo que estandarice la información. También la ley establece que la Agencia Reguladora de Compras puede establecer precios máximos de adquisición, esto es, definir cuál es el precio máximo por el cual determinado producto puede ser adquirido por el Estado. Si un ordenador de gasto quiere adquirir por encima de ese monto, no está impedido de hacerlo, pero va a tener que justificar por qué va a estar por encima. Esto estamos en plena análisis y reglamentación de esta disposición. Por otro lado, la ley le encomienda a la agencia realizar un catálogo de pliegos modelo, que serían las bases tipo, en función de los distintos objetos, y también se establecen mayores requisitos para ampliar los montos para los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial, que dada su naturaleza y las contrataciones que debe realizar para cumplir con sus cometidos, pueden ampliar sus montos, pero bueno, también ahora se le ponen algunos requisitos, como ser que tengan sistemas informáticos de gestión, que interoperen tanto con el catálogo de bienes y servicios como con el registro de proveedores, que cumplan estándares de interoperabilidad definidos por la Agencia de Gobierno Digital y que publiquen sus planes anuales de compra en forma oportuna. Todas esas reformas lo que buscan en definitiva son los tres grandes objetivos a nivel de política nacional en compras públicas.
por un lado la eficiencia, lo que tiene que ver, como recién comentábamos, con la detección de necesidades públicas en forma oportuna, la planificación, la simplificación de los procedimientos, y la importancia de la aplicación de las tecnologías para justamente optimizarlos y simplificarlos, la identificación de ahorros, lo que tenga que ver con también la estandarización de bienes y servicios de uso generalizado y una correcta ejecución de los contratos. La transparencia también es otro de los grandes objetivos, dado el volumen de fondos públicos que se manejan en las compras, es un objetivo sumamente importante para rendir cuentas, fomentar el control social también, y por tanto, atado a eso, promover la probidad de todos los actores del ecosistema de compras. Y el otro gran objetivo es el de desarrollo, y esto tiene que ver tanto a la interna, digamos, o del mercado público, de fomentar el desarrollo en cuanto a la profesionalización de los compradores, como a la mejora de las unidades de compra, pero también al desarrollo de empresas y el desarrollo económico de un país usando la compra pública como un instrumento más que como un fin en sí mismo. La otra reforma que yo les comentaba, que era, por un lado, nuevos instrumentos, por otro, se fortalece lo que hace al órgano rector. La agencia es un órgano que depende de la Presidencia de la República y tiene como grandes cometidos, por un lado, lo que tiene que ver con la regulación del sistema, en todo lo que tenga que ver con el asesoramiento para la decisión de la política nacional en el tema, promover el uso de las tecnologías. Ahí nosotros, la agencia administra todas las plataformas tecnológicas transversales a todo el Estado de compras públicas, en la generación de capacidades y capacitación y manuales, guías instructivos que puedan difundir el mayor conocimiento en esta materia, fomentar las compras públicas desde un enfoque más estratégico, como son los convenios marco y otros procedimientos que ahora vamos a ver brevemente. También la ley nos encomienda todo lo relativo a la difusión de información. Para eso tenemos un observatorio de compras públicas, además de los mecanismos de difusión de transparencia activa y vinculados también a la ley de acceso a la información. La agencia tiene un particular cometido en esto. Y luego la evaluación y monitoreo de esos instrumentos para poder tener lecciones aprendidas, poder impulsar los correctivos y destacar también las mejores prácticas en función de cómo vemos que vienen desempeñándose los distintos instrumentos de contratación. Y para terminar, este es los grandes objetivos y desafíos que tenemos por delante. El plan estratégico a nivel país en materia de compras tiene 3 ejes, 9 grandes objetivos, y bueno, después cada uno tiene sus metas concretas. Por un lado, lo que tiene que ver con fortalecer el ecosistema de compras públicas, no solo continuar con el fortalecimiento del ente rector, sino también con lo que tiene que ver con la profesionalización de los compradores públicos, y en particular, un poco como hoy decía Francisca, con impulsar no solo el conocimiento en compra pública, sino la adopción de herramientas digitales, porque uno de los grandes ejes que ahora vamos a ver es justamente transitar hacia compras públicas electrónicas, potenciando todas las posibilidades que las tecnologías nos permitan, y fomentar la mejora de desempeño de proveedores, porque bueno, hoy en Uruguay se atiende mucho a los antecedentes más bien negativos, y nos gustaría transitar hacia un sistema más integral de desempeño que permita realmente destacar las buenas ejecuciones de los contratos y también fomentar que cada vez sea más, mejorar el desempeño, porque en definitiva es lo que al Estado más le sirve, tener buenos proveedores que lo ayuden a cumplir con sus cometidos. El segundo eje es perfilar el sistema de compras hacia un enfoque estratégico. Por un lado, completar el ciclo de vida de las compras, tanto en lo que tiene que ver con la planificación de la demanda, que la reglamentación se aprobó ahora en octubre y empieza ya el gobierno central a tener planificadas sus compras en marzo del 2022, como la correcta ejecución de los contratos, fomentar la estandarización y sostenibilidad, tanto lo que tiene que ver con el catálogo único, un catálogo de pliegos y criterios de compras públicas sostenibles. En esos pliegos
modelos. También fomentar el uso de instrumentos de racionalización técnica, eso incluye para nosotros los convenios marco, que ahora estamos justamente pasando todo el sistema de compra centralizada, que en Uruguay viene ya hace varios años en lo que tiene que ver sobre todo con alimentos, insumos hospitalarios y medicamentos, entonces se está llevando todos esos procedimientos a el de convenios marco, y también tenemos el análisis, estamos en pleno análisis de poder instrumentar o incluir en el marco normativo nacional los procedimientos de sistemas dinámicos de adquisición, que son utilizados por bastantes países y que nos parece que serían una muy buena incorporación, dadas las necesidades que estamos detectando de tener ese tipo de procedimientos, como otro procedimiento competitivo más. Promover la transparencia a través de la difusión de información, fomentar también todo lo que tiene que ver con las líneas de monitoreo, y por último, lo que tiene que ver con la transformación digital, que implica la evolución tecnológica de los actuales plataformas, tanto la transaccional, sea el sistema de compras, el registro de proveedores o la tienda virtual de convenios marco, como el observatorio y la plataforma de análisis de datos que acompasen todas estas reformas. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Y nosotros desde acá, desde Santiago de Chile, con el aplauso de todos los presentes el día de hoy, queremos darte las gracias, Karina Pizzinat, directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo este conocimiento en este segundo panel de nuestra Expo Mercado Público. Tenemos preguntas a través de Swapcard. Por motivos de tiempo vamos a hacer una. Si mi intuición no falla, está dirigida para don Andrés. Carla Alegría pregunta, ¿existe un ente regulador cuando una institución pública adjudica una licitación? Carla, habría que distinguir, en Chile al menos, si la adjudicación, de acuerdo al monto, va a la Contraloría General de la República, existe un control previo de legalidad. Y ese control, la verdad es que no va a ser en ningún caso tocado por esta modificación legal, toda vez que la Contraloría tiene un rango constitucional. El problema se da en la gran mayoría de las licitaciones que no van a toma de razón de la Contraloría. Entonces ahí nos van quedando el Tribunal de Contratación Pública como el primer organismo que el legislador diseñó para resolver las controversias, dado que tiene algunos problemas de diseño, es que se han tenido por implementar otro tipo de reclamos más informales. Por ejemplo, la plataforma de reclamos que está en Mercado Público. Chile Compra creó hace ya algunos años un departamento de observatorio precisamente para revisar aquellas licitaciones que puedan tener algún reclamo por parte de un proveedor. Bueno, y eventualmente también está el recurso administrativo ante el propio organismo comprador, que tiene unas complejidades, porque lo que sucede ahí es que el organismo público es de alguna manera juez y parte. Es muy difícil que un organismo público eche atrás una decisión que ya había tomado previamente. Entonces, por eso es tan importante fortalecer la institucionalidad del Tribunal de Contratación Pública. Exacto. Bueno, nosotros reiteramos el agradecimiento para María Francisca Yáñez, directora nacional de tecnología de Microsoft Chile, a don Andrés Ruiz, destacado experto en normativas de compras públicas, y desde Uruguay, Karina Pizzinat, directora de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, quien nos estuvo también dando el marco que regula en su país. Estuvieron hablando acerca de la normativa de compras públicas y el contexto de la región. Agradeciendo nuevamente y por supuesto invitándolos a que hagan sus preguntas a través de Swapcard. Nosotros nos despedimos y a las 11 de la mañana vamos a continuar con nuestra actividad, con la inauguración. Vamos a tomar unos minutos para realizar los ajustes necesarios y llevar a cabo los protocolos sanitarios.